Estamos en las jornadas, recuerden que estamos tomando las 42 jornadas para, eh, para conocer lo que es nuestra salvación. Y estamos en la jornada número 23. Estas últimas jornadas hemos tomado tiempo para explicar, para que podamos tener ¿verdad? La palabra correcta, como dice el apóstol Pablo, que podamos trazarla bien, porque necesitamos entregar la palabra. Así que estamos en esta jornada que lleva por nombre Taat, pero es la segunda parte. Y nuestra lectura bíblica es Números 33, 26. Números 33, 26 dice: salieron de Macelot y acamparon en Taat. Taat, algunos otros dicen Tahat. Bueno, lo importante es de que podemos ver que está aquí en la palabra. Vamos a orar para que podamos entrar en la palabra. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por esta bendición, Señor, que nos das de poder, Padre Santo, Señor, escuchar tu palabra, de poderla hablar, Señor. Señor, creemos que tus palabras son espíritu y son vida. Por eso en esta hora, amado Dios, te pedimos que seas con nosotros, que nos ayudes, Padre, a poder comprender tu palabra. Señor, gracias por cada uno de los que estamos presentes, Señor, que podamos, amado Dios, hacer carne, Señor, hacer real tu palabra en nuestras vidas. Señor, creemos que es por tu Espíritu Santo, Señor, que podemos hacerlo. Te damos toda la gloria, toda la honra por Cristo Jesús. Amén. Amén. En el mensaje pasado terminamos con Números 18, 20 al 24. Y ahí hablamos del sacerdocio de Aarón con sus hijos y el sacerdocio de los levitas. Nos quedamos en el punto en el que Dios probó a los sacerdotes. ¿Se acuerdan de esa prueba? Y el sacerdocio ha sido el deseo del corazón de Dios desde Éxodo 19, 5 al 6. Vamos a leer Éxodo 19, 5 al 6 para que ustedes vean cuál ha sido el deseo del corazón de Dios desde el inicio. En Éxodo 19, 5 al 6 se lo dijo al pueblo de Israel. Éxodo 19 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Está hablando a los hijos de Israel. Y el 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mírenlo, el deseo de Dios desde el inicio era tener un reino de sacerdotes y gente santa. Aquí en este pasaje Dios nos revela claramente que Él quería tener a todo un pueblo que ejerciera el sacerdocio, porque habla de un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero cuando nosotros ya hemos visto algunos pasajes de Números o de Éxodo también, hemos estado tocando estos libros y vimos que el pueblo no quiso. Si ustedes notan, ya hemos hablado un poco, pero quiero recordarles que sucedió que cuando Moisés tardaba en bajar del monte Sinaí, ¿se acuerdan cuando subió Dios, le entregó las tablas de la ley? Dice, ¿qué hizo el pueblo? Ellos dijeron, Moisés no sabemos qué pasó con él, y a lo mejor ya se murió. Entonces le dijeron a Aarón, haznos dioses. ¿Y qué hizo Aarón? Hizo un becerro de oro. Entonces el pueblo, en vez de ejercer el sacerdocio y ser un reino de sacerdotes y una nación santa o gente santa, ellos se fueron tras la idolatría. Entonces eso le molestó a Dios.
Y Moisés, como el líder, tuvo que tomar una decisión difícil. ¿Se acuerdan que en el mensaje anterior hablamos de que él salió, se puso a la puerta del campamento y le preguntó al pueblo, ¿quiénes están por Jehová? ¿Quiénes están por Jehová? Y ahí la Biblia dice claramente que solo los hijos de Leví se juntaron con Moisés. Todo el resto del pueblo no quiso. Ellos, su corazón estaba en Egipto, su corazón estaba en la idolatría, en el pecado, en sus deleites. Por eso cuando leímos ahí en Éxodo 32, de los versículos 26 al 28, ahí fue fue algo difícil, algo triste a la vez, porque ¿cuántas personas mataron ahí? Dice que 3,000 hombres cayeron en ese día. Y fueron personas que se habían inclinado a la idolatría y a las cosas carnales. Hoy para nosotros los del Nuevo Testamento no es fácil entender la dureza con la que Dios actuó con los israelitas, pero Él así actuó. Él así los trató, Él fue muy duro con el pueblo de Israel. Y ahora no significa que nosotros vamos a decir, ya no somos del antiguo, somos del nuevo, que no tenemos que preocuparnos, sino que el apóstol Pablo dice que todo lo que le aconteció a ellos es un ejemplo para nosotros, es una enseñanza para que nosotros no codiciemos las cosas que ellos codiciaron. Entonces, esto es una advertencia para nosotros, para que no tomemos en una forma liviana los asuntos de Dios. Gracias a Dios que no existimos en el Antiguo Testamento. Imagínense que Dios le dijera a usted que matara a hermanos, a parientes, dice, a amigos, dice. Gracias bueno, nos tocó en el periodo de la gracia, por eso a veces lo volvemos una desgracia, porque en vez de Dios dio el tiempo, vino el tiempo de la gracia y nosotros como que estamos descuidando nuestro llamado, nuestra salvación. Aunque también Dios dice que un día vamos a ser juzgados por todo lo que recibimos. Dice que Pedro dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que Dios, sabiendo que somos igual que el pueblo de Israel, y nosotros somos negligentes, somos gente que no ha tomado con seriedad nuestra vida cristiana, pero aún Dios nos da tiempo, Imagínense allá, en un día, Dios castigó al pueblo, 3,000 hombres cayeron en ese día. ¿Y quiénes lo mataron? Los levitas. Gracias a Dios que nosotros ya entendimos que todos los de la tribu de Leví, fíjense en el versículo Éxodo 32, 27, para que vean ustedes lo que estoy hablando. Éxodo 32, 27. Mire, fíjese hermano lo que pasó aquí, y no sé si nosotros nos atreveríamos, pero esta gente estuvo por Jehová. Era el celo que traía Moisés y los de Leví. Y él les dijo, perdón, dije Éxodo, ¿verdad? Ok, ahí está. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Imagínense, hermano, que Dios le dijera a ustedes. A veces Dios dice, entrégame a tus hijos, y nosotros, no, Señor, ¿cómo te voy a entregar? Pero fue duro, o sea, por eso no es un asunto, o no fue un asunto fácil para los levitas, pero ellos fueron probados que realmente estaban dispuestos a estar con Dios. Y dice que mataron a 3,000 personas que se habían inclinado a la idolatría y a las cosas carnales. Entonces le decía que para nosotros no es fácil entender la dureza con la que Dios actuó con los israelitas, pero Él así lo hizo. Entonces aquí
eh, vemos que cuando Moisés hizo la pregunta, ¿quiénes están por Jehová? Y ninguno, porque amaban las cosas, amaban el pecado, deseaban el pecado. Y entonces solamente los de la tribu de Leví son los que se juntaron, se pusieron con Moisés y dijeron, estamos con Jehová. Entonces aquí en la jornada de Tahat, ¿se acuerdan qué significa Tahat? Decíamos, representación, sustitución, en vez de, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, fíjense que decíamos que Dios quería que todo el pueblo fuera un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Se acuerdan que leímos en Éxodo 19? Entonces hubo un Tahat aquí, hubo una sustitución, hubo un reemplazo. En vez de que fuera todo el pueblo, ahora solamente fue una tribu nada más, la tribu de Leví. Y porque todos los demás no quisieron, ellos negaron. ¿Qué negaron? Ellos negaron consagrarse, no quisieron consagrarse. Solo la tribu de Leví se consagró a Dios. Fíjense que hoy día está pasando lo mismo. Esto hermano, cuando estaba escribiendo todo esto, Dios trataba conmigo porque a veces uno tiene la capacidad de, no sé, por ejemplo, si usted va a salir, usted puede viajar, bueno, aguanta varias horas para ir a, no sé, a divertirse, a entretenerse, y está bien. O también nos ponemos a ver una película ahí y aguantamos. Pero para que usted ore, para que usted tome la palabra, porque eso es consagrarse. Cuesta, ¿no? Y entonces está pasando en ese tiempo de que mucha gente no se está consagrando. Más bien dicho, muchos cristianos, porque toda la gente estamos hablando aún de los mundanos, pero ellos ¿qué? Ellos no saben nada de eso, pero nosotros los cristianos no nos estamos consagrando. ¿Y qué es consagrarse? ¿Qué es consagrar? Es apartarnos para Dios. O sea que está bien, tenemos derecho de disfrutar, tenemos derecho de trabajar, de comer, de dormir, pero así como dedicamos tiempo para eso, dediquemos tiempo para Dios. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice que el ejercicio físico para poco es provechoso? Él no dijo que es malo, que es pecado ejercitarte para lo físico, porque también te ayuda. Pero así como dedicamos tiempo para el ejercicio físico y para otras cosas, debemos dedicar tiempo para Dios, porque eso es consagrar, eso es tomar la responsabilidad como sacerdote. ¿Me explico? Por eso es de que nuestra oración es de que todos, miren, eh, nuestros hijos, los niños, los jóvenes, ellos están entretenidos en otras cosas. Necesitamos orar para que no solamente ellos, sino que nosotros los adultos, imagínense si los niños se entretienen en otras cosas, cuánto más los grandes, los adultos. Hoy la tecnología está, puedes estar en tu celular, puedes aguantar del celular aquí 3, 4, 5 horas aquí y no puedes aguantar la Biblia aquí. Es más, para las reuniones ya no traemos Biblia, muchos ya no traemos Biblia. Imagínense lo que está pasando en ese tiempo. Muchos no se están consagrando y Dios quiere que seamos como la tribu de Leví. Miren, cuando Dios, ¿se acuerdan que hemos dicho que todo primogénito es de Jehová? ¿Y quién era el primogénito? Israel. Todo Israel, porque él, quien mató a los primogénitos de Egipto y salvó a los primogénitos de Israel por la sangre. Ahora, y Dios le dice al primogénito que es Israel, ¿sabes qué? Necesitas consagrarte, necesitas estar por Jehová. ¿Y qué hizo Israel? Israel no quiso Israel. Entonces Dios hace otro Tahat aquí, sustituye, otra sustitución, otro reemplazo. Ahora, como Israel no quiere, entonces dice, voy a nada más a no solamente una tribu tomó la responsabilidad de estar con Jehová, de consagrarse a Jehová. Amén. ¿Me explico? Entonces, quiero que vean ustedes que allá en el Antiguo Testamento hubo
en el sacerdocio hubieron vencedores. Y esos vencedores son los que se consagraron a Dios. Hoy, en ese tiempo, Dios está en busca de vencedores para lo que viene. Porque no todos los cristianos vamos a entrar en la manifestación del reino. No todos. Acuérdense de las parábolas, de las vírgenes insensatas, del siervo inútil, ¿no? ¿Me estás oyendo?, dijo. ¿No? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que dijo? Entonces se dan cuenta que no toda la gente va a entrar. Hoy día Dios está en busca de vencedores, gente que se consagra. ¿Cómo es consagrarse para Dios? No es de que actuemos como religiosos. Consagrarse aquí es de que dedícale tiempo a Dios en la oración, en la palabra, en predicar la palabra. Y que hablemos la palabra cuando nos juntemos. Ahí en un momento, ahí donde quiera que andemos, siempre hay una oportunidad de hablar la palabra. De esa manera uno se santifica. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Leamos otro versículo, Deuteronomios 33, 8 al 11. Mire lo que dice Deuteronomio 33, 8 al 11. Dice: a Leví dijo, tu tumín y tu urín sea para tu varón piadoso. Tu tumín y tu urín sea para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecen, para que nunca se levanten. ¿A quién está hablando esto? ¿De quién está hablando? De los levitas. ¿Se acuerda que mataron a su familia, a su hermano, a su familia, a su pariente, a su amigo? Y por eso dice que ellos no reconocieron a sus hermanos ni a sus hijos. Ellos cumplieron la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes fueron los vencedores del Antiguo Testamento en el sacerdocio? Los levitas. Dios quería que todo el pueblo, así como hoy día, Dios quiere que todos nosotros nos consagremos. Pero así como en la sombra, sí, en la figura, está pasando hoy día. No todos los cristianos se están consagrando a Dios. No todos los cristianos se están consagrando a Dios. Entonces, hermano, pero aún, porque si se dan cuenta, el primer versículo dice, tu tumín y tu urín. Dije, ¿qué palabra es esta? Y tumín y urín, les voy a explicar. Eran objetos que se guardaban dentro del pectoral del sumo sacerdote. O sea que Dios les dio una vestidura a ellos. Y pues en el pectoral llevaban ellos unos objetos. Por ejemplo, llevaron el tumín y urín, y aparte de eso llevaban 12 piedras representados por cada tribu de Israel. Pero ¿qué es el tumín y qué es urín? Es una figura, pero decía que eran objetos que se guardaban dentro del pectoral del sumo sacerdote. ¿Qué es el tumín? Tumín se interpreta como perfecciones o integridad. O sea, fíjense lo que nos lleva a la consagración. Es verdad que una joven de Chimalpa la otra ministraba y decía, Dios no quiere una iglesia perfecta, Dios, ¿no? Y sí es cierto, porque no somos perfectos todavía. Pero cuando nos consagramos, ahí está la perfección. Porque ¿quién es el perfecto? Cristo. Entonces, ahí está la perfección, está la integridad. Amén. Y urín, ¿qué es? Mientras que urín se traduce como luces o iluminación. O sea que tú no eres nada de oscuridad, tú eres luz. Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Sí notan eso? O sea que le ponían porque eso es lo que representaban esos sacerdotes. Hoy día nosotros también tenemos que entender que
Aún si ustedes leen Apocalipsis, dice que no les dará una piedrecita y todo, usa objetos todavía, indicando cómo es nuestra vida al final. Cuando nosotros lleguemos al final, nuestra vida, hermano, entonces alcanzamos la perfección, porque ese es el deseo de Dios. Es verdad, hoy no hay una iglesia perfecta, hay una iglesia en proceso de la perfección. Eso sí es la realidad, esa es la verdad también. Porque a veces nosotros usamos pretextos y decimos, es que nadie es perfecto. Sí, nadie es perfecto, pero mientras más nos consagramos a Dios, más se va viendo la perfección poco a poco. Por eso dice que de gloria en gloria somos transformados. Amén. Entonces vemos que Dios pone vencedores en el sacerdocio del antiguo pacto. Ahí están todos los de la tribu de Leví. Ellos sobresalieron por estar del lado de Dios, porque en la prueba ellos se consagraron. Ellos no se hicieron de todo la mayoría, ellos salieron de esa mayoría y vinieron a ser esos vencedores. Amén. ¿Qué es lo que preferimos hoy día? ¿Ser del montón? ¿Ser de la iglesia? Hay un hermano que dice, la oración montonera, dice, no me gusta mucho esa versión, pero hoy lo voy a usar, esa expresión. ¿Queremos ser de la iglesia montonera o queremos ser de la iglesia que hace diferencia, que vive a Cristo? Porque hay muchísimos cristianos, pero realmente todos están viviendo la vida de Cristo, están siendo perfeccionados, se están consagrados. No muchos, no muchos. Hoy es un día de consagrarnos aquí, ¿verdad que sí? Hoy es un día de... ¿Nosotros a qué venimos aquí? A consagrarnos. Venimos a consagrarnos, créalo. Venimos a consagrarnos, pero ¿qué pasa? Muchos hermanos deciden no venir a la reunión de la iglesia. ¿Me explico? ¿Me están siguiendo? Amén. Yo sé que todos los que no vieron hoy y están escuchando por Facebook, el otro miércoles no se la pierden, van a estar aquí. Pero mientras se perdieron, porque el venir aquí Dios nos consagra, porque ¿qué hacemos? Cantamos, oramos, escuchamos la palabra, hablamos la palabra. Es más, abrazamos a los hermanos y luego no, los hermanos son santos. ¿Se dan cuenta la importancia de nuestras reuniones de iglesia? Entonces, a partir de ese momento, Dios comenzó a tratar ya no con todo el pueblo, sino con todos, solo con los que se consagraron a Él. Aquí es la tribu de Leví. Ahora tenemos que hacernos esta pregunta. En el Nuevo Testamento, ¿quién ejerce el sacerdocio? Porque el sacerdocio sigue. El sacerdocio no se acabó en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, todos nosotros somos sacerdotes. Todos nosotros somos. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Sí leen conmigo? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pero acuérdense que si en la sombra hubo un ta'at, hubo una sustitución, aquí también. ¿Sí me explico? ¿Se me están siguiendo? ¿Sí me están entendiendo? O sea, hubo una sustitución allá, un reemplazo, quiere decir que aquí también puede haber. Puede haber. Posicionalmente todos somos sacerdotes, pero en la disposición, no todos. No todos, solamente los vencedores que se van a manifestar. Por eso es el tiempo de hermano, de decir, Señor, estoy por ti. Haga que Dios, cuando Dios nos haga la pregunta, ¿cuántos están por Jehová? ¿Qué tenemos que decir? Como los tribus de Leví, nosotros. Yo estoy. Yo estoy. Ahora, no con esto cuando estamos hablando de que todos somos sacerdotes, no con esto estoy diciendo que todos somos pastores o evangelistas o apóstoles o profetas, no. Pero sí todos somos sacerdotes. En el Nuevo Testamento se necesitan de sacerdotes vencedores. ¿Quiénes son los sacerdotes vencedores del Nuevo Testamento? Son aquellos que se consagran apropiadamente a Dios. Entonces, allá en la sombra,
Los de levitas desconocieron a su familia y aún mataron cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Miren, hermano, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestro tiempo? Y déjeme decirle, yo sé que algunos de ustedes van a decir, hermano, pero ¿cómo se atreve a decir eso? Miren, a veces nosotros no tenemos esa capacidad de sustituir porque aquí ya Dios no quiere que lo matemos literalmente a nuestra familia, imagínense. No nos está pidiendo eso, entonces sería una matanza, ¿no? O no lo haríamos. ¿Cómo podemos aplicar esto? Miren lo que dice Lucas 18, 28 al 29. Y hubo gente que lo ha hecho y lo sigue haciendo. Lucas 18, 28 al 29. Lucas 18, 28 al 29 dice: Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y mire lo que él le dice. Y él les dijo: De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, o el reino de Dios. ¿Qué no eso hicieron los apóstoles? Uno de ellos dejaron padres, dejaron casas, dejaron, ahora que estoy viendo la serie de los elegidos, ¿no? ¿Verdad? Está bonito ese, ¿no? Pero como dijo el hermano Ceja, lea la Biblia también. Nos regañó aquella vez. Entonces, se da cuenta que Pedro dejó a mujer. O sea, no significa que la abandonó. No significa que la abandonó, sino que, o sea, puso a Dios en primer lugar. ¿Me explico? Vean ustedes esa, déjenme decir qué capítulo es, no se crean. Pero me cautivó eso porque como estoy estudiando esto y fíjense, ellos dejaron a todo. Mateo dejó su negocio, ¿no? ¿Quiénes dejaron su trabajo? Pedro también, Juan, Andrés, todos ellos, cada uno de ellos dejaron algo, ¿no? Entonces, o sea que esto no es algo fácil, es algo que se tiene que negar uno. Yo les he contado que hubo cuando vivíamos en Nayarit íbamos hasta Oaxaca, íbamos cada año, mi esposa iba yo a visitar a mis padres. Hubo un momento en que mi papá dijo: hijo, tú ya no nos quieres. Se puso en ese plan: tú ya no nos quieres, tú ya nos desconoces, prefieres estar con otra gente que con nosotros. Se puso y además dijo: por tu culpa he estado enfermo. Imagínense, hermano. Y ahí estaba mi esposa, le dije: dile algo, no, ayúdame. No, pues mucha ayuda me dio, no dijo nada. Me puse a llorar, pues, a llorar con él y en ese momento estuve a punto de agarrar el teléfono y decir a mis pastores, ¿sabe qué? Ya no cuente conmigo, prefiero a mi familia, prefiero a mi papá, a mi mamá. Hermano, es difícil, pero gracias a Dios que no pasó eso. Mi mamá, ella entendió y dijo: es que tienes que ir. Y hasta después mi papá entendió porque él era cristiano, pues él es cristiano. Y hasta después entendió porque él fue el que quería que yo me dedicara a esto en un principio. Y después ya no quería, pero es difícil. Entonces, el sacerdocio del Nuevo Testamento, hermano, es consagrarse apropiadamente a Dios. Y decía esto porque a veces nosotros sacrificamos nuestra reunión de iglesia por nuestra familia. Yo no estoy diciendo que no, a veces sí hay que hacerlo, porque también ellos necesitan, pero pregúntale a Dios, porque yo en ese día estuve a punto de dejar. Y usted va a decir: hermano, pero usted también se va unas 2 semanas a Oaxaca a ver a su familia, ¿qué pasó ahí? O sea, no, si no me van a acusar, ¿no? No, hay tiempo para todo, hay tiempo para todo.
Hay tiempo de reír, tiempo de llorar, hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para la familia. Pero recuerda que no lo demás sea primero que lo de Dios. ¿Cuál es el mandamiento? El primer mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿no? Y segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que sí va relacionado. O sea, no estoy diciendo que ya lo dejemos, porque Pedro no descuidó a su mujer, porque Dios por medio de una pesca milagrosa pudo, ¿no? Y además dice que la esposa de Pedro era una mujer virtuosa, porque ella dice: ve allá, ve, sigue al Señor, síguelo, síguelo al Señor, y yo estoy aquí trabajando. Se acuerda que ella, bueno, ya le estoy contando la película. Mire, entonces decíamos que el sacerdocio era para todo el pueblo. A la larga solo pocos son los que se consagran y son los vencedores nada más. ¿Quién toma la responsabilidad? ¿Quién de verdad en la vida de la iglesia toma en serio su sacerdocio? Déjeme decirle, muy pocos, muy pocos. Entonces, si nosotros queremos decir que somos sacerdotes, tenemos que ejercer nuestro ministerio, porque ahí dice, lo cantamos, ¿no? Somos pueblo, pueblo querido por Dios, para anunciar las... No, y lo cantamos, pero ahora necesitamos llevarlo a la práctica. ¿Quién es un sacerdote? Uno que se consagra para Dios. Hoy estamos consagrando a Dios. Aclaro nuevamente, el decir que todos somos sacerdotes en el Nuevo Testamento, no estamos diciendo que todos somos pastores o apóstoles o profetas. Eso es diferente. Pero un sacerdote sí puede tomar la responsabilidad de funcionar como un apóstol, funcionar como un profeta, funcionar como un evangelista, funcionar como un pastor y funcionar como un maestro. Vuelvo a repetir, hoy día son poquitos los hermanos que realmente se están consagrando para Dios, que están ejercitando el sacerdocio. ¿Qué es sacerdocio? Es ministrar en las cosas de Dios. Amén. El estar, que no el sumo sacerdote, ¿qué está él haciendo en la diestra del Padre? Jesús, hablando de Jesús como el sumo sacerdote. ¿Qué no dice que intercede por nosotros? Y eso les digo que se está descuidando, no solamente en nuestra iglesia local, en muchas iglesias cristianas. Vaya a un día de oración, son poquitos los que están orando. Son poquitos y decimos, la Biblia dice que somos sacerdotes. Poquitos son los que están orando. Hermano, necesitamos ejercitar ejercitar nuestro sacerdocio, porque entonces nosotros nos vamos a manifestar como vencedores. Amén. Bueno, sigamos a otro versículo. Números, vamos a leer Números del 1:47 al 54. Números 1:47 al 54. Dice: pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo de reunión del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las casas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Estoy en el versículo 51. ¿O dónde nos quedamos? Números 1. Voy en el versículo 51. Es que nos quedamos en Lucas, ¿eh? o se trabó la compu. Ok. Y dice: y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercara morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Entonces se dan cuenta que Dios toma a los levitas, esa tribu, como algo especial. Y además en el mensaje anterior les dije que como ellos son los consagrados,
Ya les dije qué significa consagrarse. Es separarse o apartarse para Dios. Hoy nos apartamos de las cosas cotidianas, de los quehaceres de la casa, de las preocupaciones. Lo triste sería que estamos aquí, todavía estamos preocupados por las cosas. Hoy tenemos que decir, Señor, yo me olvido de todo. Aquí yo quiero ocuparme, pensar en ti y descansar en Él. Amén. Entonces Dios aquí comienza a considerar a los consagrados a Él, los que se han separado o apartado para Él. Entonces les decía que el pueblo de Israel, perdón, los levitas vinieron a ser los representantes del pueblo ante Dios y los representantes de Dios ante el pueblo. Eso es lo que Dios quiere que seamos nosotros. De verdad, hermano, nosotros tenemos que creer lo que Dios está haciendo. Pero yo no sé si alguna vez algún vecino, algún familiar de usted le dijo, alguno de ellos les pidió que oraran por alguna necesidad. A mí de repente me dicen, oiga primo, ¿no puedes orar por mi hijo? Salió de viaje. Le dije, ahorita me pongo a orar. Estamos ejerciendo el sacerdocio. Amén. Por eso cuando alguien pone ahí, hermanos, oremos, en ese momento tenemos que ejercer nuestro sacerdocio. Tenemos que orar. Amén. Por eso están los días de reunión, de oración, reunión de oración, lunes por Zoom y martes a las 8 aquí. ¿No? Y tenemos que unirnos en oración, tenemos que orar. Eso es ejercer nuestro sacerdocio. Dios quiere que las cosas sagradas sean tratadas solamente por personas consagradas a Él. Por eso, mire, a veces me dicen a mí, y hermano, ¿y por qué está fulano en la alabanza? Pero yo no tengo mis lentes no tienen rayos X para medir espiritualmente a la persona. Lo único que sé es de que yo oro y le digo fulano tiene que estar, fulano. Y Dios me hace sentir quién tiene que estar. Porque yo no puedo conocer a todas las personas. Hay quienes tienen el discernimiento del Espíritu, pero yo no lo tengo. Pero sí Dios me muestra quién sí y por eso no a cualquiera ponemos. Solo a los hermanos que están consagrados para el servicio tienen que estar. ¿Me explico? Pero no ando ahí diciendo pues. Entonces, porque solamente no todo el pueblo tenía que estar ahí porque si no morían. Y a Pablo aún dijo que no un neófito, sea un nuevo, porque puede caerse en el lazo del diablo. Por eso es importante nosotros, ahora también, como siempre he dicho y lo he enseñado, y así Dios me lo ha mostrado, que el que realmente pone a las personas es Dios. Si es de Dios permanecen y si no es de Dios no permanecen. Así de sencillo. Así que no tenemos que preocuparnos. Oremos nada más. Oremos así. Tenemos que mostrar misericordia porque acuérdense que el otro lado del sacerdocio es de que dice Moisés, voy a orar a Dios a ver si se aplaca su ira. Que no hizo él, fue y él se puso en el lugar del pueblo y le dijo, si no los perdonas, entonces bórrame del libro de la vida. Bórrame, mátame, en otras palabras decía él. Él se puso en el lugar del pueblo. Nosotros a veces tenemos que aprender a ponernos en el lugar del hermano que está fallando, del hermano que está pecando. Nosotros a veces solamente juzgamos y señalamos, decimos que no es digno, pero hermano tenemos que ponernos porque también Pablo dice que no sea que tú también seas tentado. Podemos caer y si tenemos juicio sin misericordia, cuando nosotros caemos entonces nadie va a tener misericordia de nosotros. Amén. Entonces podemos ver el sacerdocio levita, hubieron vencedores, ¿se notaron eso? Hubieron personas que tomaron en serio todo lo que Dios les había mandado. Ahora, ¿qué hay con nosotros? Nosotros también somos un pueblo de sacerdotes, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, fíjense que ahora en el Nuevo Testamento Dios pone a los sacerdotes y ellos vienen a hacer los dones para la iglesia, un regalo, son los dados, los dedicados, los consagrados para Dios. Es por eso que aunque todos somos sacerdotes posicionalmente, pero disposicionalmente no. Dios quiere que todos seamos sacerdotes, pero no todos quieren.
No todos se consagran. No todos son capaces de decir yo estoy por Jehová. Amén. No, entonces, y vamos a leer otros versículos, Números 3, 5 al 13. Y ahora, y Jehová, Números 3, capítulo 3, versículos 5 al 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo. Oigan bien, encargo. Hay una palabra, ¿qué es lo que Dios le da a los sacerdotes? Un encargo. Y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren el servicio del tabernáculo, y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados, encargados, dedicados, donados, también dice otra versión, designados dentro de los hijos de Israel. Entonces, los levitas, aquí está la palabra encargo. No solamente encargo de Dios, sino encargo de la iglesia. Esa palabra encargo es delegación o representación, y es lo que es ta'at, es lo que estamos hablando. Por eso es que en el Nuevo Testamento los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son dones, son dados a la iglesia, son regalos, son personas dadas al servicio del tabernáculo, es al servicio de la iglesia. Amén. ¿Qué es un hermano que sirve? Un regalo, un don, nada más. ¿Por qué? Porque es uno que se consagra a Dios. Esta palabra consagrar ha estado en mi mente todos estos últimos tiempos. Consagrar, te estás consagrando. Versículos 10 y 12 dice, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. ¿Quién es el extraño? El que no se está consagrando. Habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos de entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas. Entonces el Señor había dicho que todos los primogénitos son míos. Ahora Israel, como el primogénito, no quiso consagrarse a Dios. ¿Quiénes se consagraron? Solo los levitas. Entonces Dios dice, voy a ta'at a los levitas, voy a tomar a los levitas en ta'at de los primogénitos de Israel. Y es lo que Dios está haciendo en el Nuevo Testamento. No hay mucha diferencia, aunque allá es literal, acá es espiritual. Leamos 1 Corintios 16:15. 1 Corintios 16:15. Mire, hermano, cuando toda una familia se consagra a Dios, qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Papá, mamá y hijos consagrados a Dios. Es lo que Dios quiere, porque es una familia. Y eso es bonito, hermano. Pero a veces el papá no quiere, o la mamá no quiere, o los hijos no quieren, ¿no? Pero la verdad que Dios llama, cuando es una familia entera la que se consagra a Dios, oh hermano, eso anima mucho, ¿no? Y todos ellos están en el mismo interés, pues, ¿no? Mire lo que dice 1 Corintios 16:15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. La familia de Estéfanas, toda una familia, papá, mamá e hijos, sirviendo al Señor. Entonces, ¿por qué habla de primicias? Porque son los pioneros de la iglesia. Ellos son los que empezaron esa iglesia, y con el tiempo ellos llegaron a ser los ancianos o pastores, y llegaron a ser los que se ocupan del ministerio de tiempo completo. Por eso dice que dedicaron, porque hay hermanos así que están de tiempo completo para Dios. Yo les he platicado cómo Dios nos ha llevado a servir en el ministerio. En el año, cuando yo tenía mis 18 años, entré a la universidad con el deseo de estudiar una carrera, pero algo pasó que dejé el estudio,
y me dediqué al Señor un tiempo, pero luego había una espina, como todos ahí en el pueblo iban a Estados Unidos para ganar dólares. Y dije, pues me voy a Estados Unidos también, a ganar dólares. Y por 10 años dejé la vida de primer mundo allá, dejé de ganar dólares y fuimos enviados acá en México para la obra del ministerio. No ha sido fácil, no crean ustedes que dedicarse y es fácil, no, es difícil. Aún la gente que me conoció en mi juventud me decía, Lalo, disfruta de la vida y experimenta la vida ahora que eres joven. Deja de eso de la iglesia para los viejitos. Eso ya disfrutaron del mundo, ahora te toca a ti. Así me decían algunas personas. Esos viejitos como Beto, eso ya es para ellos la iglesia. Así me decían, hermanos. Me decían, no, deja para eso. Y yo, los mayores, ellos ya disfrutaron de la vida. Tú no has disfrutado nada, es tu momento ahorita. No, si les hubiera hecho caso, hermano, no estuviera aquí. Pero gracias a Dios que aquí estamos, ¿no? No es fácil, no es fácil decir, voy a dedicar a Dios. Es difícil, pero Dios le gusta cuando nosotros decimos, me quiero consagrar. Y cuando nosotros decimos eso, le gusta a Él. Es más, Él nos ayuda para que nos consagremos más a Él. Dice el versículo 13, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, y santifiqué para mí todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. ¿Por qué Dios dice eso? Porque el Cordero pagó el precio de los primogénitos del pueblo de Dios. Por eso nosotros, ¿por qué tenemos que consagrarnos? ¿Por qué Dios quiere que seamos de Él? Porque Él pagó el precio. Él pagó el precio. Amén. Por eso necesitamos entregarnos a Él. Entendamos un poquito de la purificación, no quiero cansarlos. Vamos a ir a Números 8, 5 al 22, porque la purificación tiene que ver con la consagración. Debe haber una purificación. Hace tiempo cantábamos en esta iglesia una alabanza que decía, purifícame, Señor, y santifícame, ¿no? Y vamos a ver lo que es la purificación. Números capítulo 8, versículos 5 al 22. A ver si le alcanzamos a leer todo, si no. Dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Fíjense, hermano, lo que está pasando aquí. Pasar navaja aquí es habitarse el cuerpo, también conocido como depilación corporal. Es el proceso de remover el vello en todo el cuerpo. Y ellos lo hacían literalmente. Una verdadera purificación significa, aquí para nosotros significa quitar todo lo que nace en nosotros de una forma natural. Porque eso tiene que ver con el hombre natural. Dios no quiere nada de nuestro ser natural. Porque en nuestro ser natural, ¿qué es lo que le gusta? No le gusta al ser natural las cosas de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús, cuando iba a ser entregado, antes de ser entregado, dice que agarró a 3 de sus discípulos y se fue a orar? ¿Se acuerdan? Y dice que les dijo a ellos, saben, quédense aquí, voy a más adelante a orar. Y cuando regresó, ¿cómo los encontró? Dormidos. Y eso pasó 3 veces. Otra vez fue y regresó y los halló, ¿qué? Dormidos. Y la tercera vez regresó, los encontró, ¿qué? Dormidos. ¿Y qué dijo? No pudieron velar conmigo tan siquiera 1 hora. Lo mínimo que la iglesia debe pasar orando es 1 hora. Amén. Lo mínimo. Entonces necesitamos ver, porque nuestro ser natural no le gusta consagrarse. Por eso tiene que ser afeitado, depilado. Eso representa el vello. Dijo alguien, en los pelos, dice. Por ejemplo, ese macho alfa, espalda plateada,
pecho peludo, eso necesita pasar navaja porque ese es su ser natural. Amén. Ese es el ser natural, no le gusta nada a Dios. Entonces, ahora, para nosotros el Nuevo Testamento es literal que nos pasemos navaja. O sea que eso fue literal para ellos allá, ¿no? Pero para allá tenían que rasurarse, quitarse la barba, hasta las cejas. Todo su cuerpo tenía que estar depilado. Pero para el Nuevo Testamento no es literal, es espiritual. Porque ya les dije que representa los vellos que salen a uno. Eso es nuestro ser natural. Le gusta hacer las cosas de él ¿verdad? Pero nada de Dios. En el Nuevo Testamento no hay, tenemos libertad, ¿no? Por ejemplo, hay quienes entienden literalmente eso y se afeitan, se depilan todo. Y en ese tiempo hay quienes tenían el voto nazareo y ellos no se depilaban hasta después de cierto tiempo, ¿no? Pero para nosotros del Nuevo Testamento esto es sombra. Aunque hoy, ¿no? Las mujeres son las que se afeitan, nomás nosotros también los varones quitamos la barba, ¿no? Pero a veces es por higiene, ¿no? ¿Verdad que sí? Estética, pero por higiene más que nada. Yo lo hago por higiene. Porque me acordé de una anécdota de que un señor ahí andaba quejando, entraba a la casa y decía, así decía, huele feo esta casa, ¿no han limpiado o qué? Y todo el tiempo así. Llevaba una semana diciendo eso. Y la esposa pues ahí todos limpiando, pues todo ya limpiamos y nada. Como era bigotudo y barbón, traía la botana que se comió hace 15 días. Y él era por eso por higiene, ¿no? Por eso yo por higiene no sé crear eso. Era para que se rieran porque estaban muy... Leamos, no voy a leer todos los versículos porque no vamos a alcanzar. Vamos a leer 13 y 14. Y dice, y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. ¿Notan la palabra o el verbo apartarás? Eso, o sea que tiene que ver con la consagración. O sea, en otras palabras, Dios es el que aparta, no es el hombre. Vamos a leer Hechos 13 del 1 al 2. Y vamos a ver con y ya con aquí creo que termino. Hechos 13 del 1 al 2. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Se dan cuenta quién aparta a las personas para el servicio, para el sacerdocio? Dios. Dios por medio de su Espíritu Santo. Por eso cuando al pastor le dice Dios, pon a fulano que sea anciano o diácono, no tienes ni por qué discutir. Amén. Porque Dios es el que está poniendo a través. Uno debería de sentirse privilegiado de que nos tomen en cuenta. Amén. Porque dice que apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Porque todos tenemos un llamado. Y el llamado es para la obra. Es para que sirvamos, para que ministremos en la obra del Señor. Todos los demás estaban haciendo su trabajo, pero el Señor quiso que estas personas
no se ocuparan en otras cosas, sino en lo de Él. Así como lo mandó a Israel que apartara a los levitas. Así le mandó a Bernabé y a Saulo, o más bien le dijo a los profetas que estaban ahí y maestros que apartaran a Bernabé y a Saulo para que fueran apóstoles. Por eso es que Romanos capítulo 1 y versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Vamos a leer ese versículo para terminar. Romanos 1:1. Mire, por eso Pablo decía, y uno dice, ¿cómo se atreve? Es que acá lo narra, aquí en Hechos narra lo que realmente pasó. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Porque un sacerdote, un apóstol, uno que funciona como apóstol, uno que funciona como pastor, no se autonombra. Dios los aparta a través de otros hombres, pero es Dios al final de cuentas. ¿Me explico? Entonces cuando Dios, porque hace tiempo me dijeron pon a tus amigos en el servicio, pero he visto que los amigos fallan también. Entonces es realmente el que Dios indica. Entonces todos ustedes que están sirviendo en algo aquí en la iglesia, primero deben de sentirse privilegiados, porque todos nosotros como sacerdotes venimos a ser de Dios. Somos de Él y Él es nuestra heredad. Él es nuestra parte. Amén. Entonces tenemos, pero otros funcionamos un poquito más que otros, pero es Dios el que pone. Y no es el que hace más cosas, es más que el que hace menos. Todos hacemos de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Pero tenemos que saber, hermano, que esto no se puede si no hay consagración. Necesitamos consagrarnos a Dios. La Biblia habla mucho de las viudas, que las viudas tienen que orar, ser personas de oración. Amén. Porque a veces dicen, hermano, yo quisiera predicar, pero no puedo. No, solamente ora. Es lo mejor que puedes hacer. Porque el sumo sacerdote, ¿dónde está? Dios. Él dice que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Todo el tiempo tenemos, no solamente las viudas, sino que todos nosotros. ¿Se acuerdan que los apóstoles también dijeron, escojan a 7 varones que sirvan en las mesas? Porque no es justo, dice, que nosotros dejemos la oración y la palabra, dice. Mejor escojan a otros 7 que sirvan en las mesas y nosotros nos encargamos en la oración y la palabra. Amén. O sea que si nosotros nos mantenemos en eso, si usted es una persona que ora, está sirviendo al Señor. Se está haciendo uno con Él porque Él está allá intercediendo. Nuestra iglesia necesita intercesión, necesita palabra. Yo los predico, a ustedes les enseño aquí y ustedes tienen que hacer, así como en el tiempo de Nehemías, dice que Nehemías y Esdras, el sacerdote leía la palabra, ¿no? Y dice que todos los demás levitas hacían que el pueblo entendiera, les daban la explicación. Y todos ustedes tienen que estar atentos, puede decir, el hermano quiso hacer, porque de repente interpretan lo que uno dice aquí. No, es que el hermano dijo esto, es que dijo esto. Ahora, ¿dónde están mis ayudantes entonces? No, es que él dijo esto y esto. Si quieres, checamos el audio. O si quieres, vamos con él, le preguntamos mejor, para que ninguno se quede con duda, porque no se trata de confundir a los hermanos, sino que todos entendamos. Ya sea que ustedes me ayuden, o si alguien le dice, es que al hermano me hace dormir. Alguien puede decir, ¿no? ¿Y qué tiene que decir usted? O usted, sí, a mí también me duerme. No, nosotros tenemos que ayudar, pues, ¿no? Decir, ¿cómo vas a decir eso? No sé cómo diría usted, pero vente, te va a poner mano para que no duermas. No sé. Decía el hermano Juanito de Ixmiquilpan, yo ya había platicado esa anécdota, pero no sabía que fue real. Dice que una iglesia ya por Ixmiquilpan, hace tiempo, por ahí, por aquel lado, no me acuerdo muy bien cómo platicó él, pero
Dice que estaban ahí, hermano, y ese tiempo cuando están fuertes las lluvias y se va la luz, ¿no? Dice que ahí estaban y un hermanito se quedó dormido. Se quedó dormido, pero los hermanos, dicen, siguieron cantando. Siguieron cantando, dice, estaban cantando, ellos estaban bien gozosos, con luz o sin luz, estaban cantando con puras guitarras, porque creo que era una misión así, algo así contó él. Entonces, Juanito, el de Ixmiquilpan, no es Juanito Hernández. Juanito, también es Hernández, el de Ixmiquilpan también. Bueno, pero él decía que se quedó dormido este hermanito y escuchaba que todos estaban cantando. Y dice que, así nos lo contó, él dice que él empezó a gritar, asustado, y diciendo, me quedé ciego, hermanos. No, porque cuando despertó y todos cantando ahí, pensó que había quedado ciego. Y le dijo, no, hermano, se nos fue la luz, no te preocupes, ahorita regresa la luz. No, hermano, por eso cuando le dicen algo, no entiendo, ¿qué tiene que hacer usted? Explicarle. Y si no, vamos con el hermano para que nos explique por qué dijo esto. ¿No? O sea, todos estamos, si no, usted, lo que usted, no, yo entendí esto, y eso ayuda a todos a que no estemos confundidos. Y Babilonia se sale de nuestra plática, de nuestras vidas, ya no hay más confusión. Porque confusión es Babel, estar edificando torres sin saber lo que están diciendo el uno y el otro. Aquí Dios dice que seamos un pueblo, un real sacerdocio, dice. Un reino de sacerdotes y gente santa, gente consagrada. Amén. Entonces, hermano, hay mucho que decir, pero ya terminó el tiempo, pero vamos a seguir el domingo, pero recuerden eso, consagración, consagración. ¿Quiere servir? Consagración. Ahora, ¿cuál es el requisito para servir? Consagración. Nada más. Porque a veces no, pues tiene que esto y esto y esto y esto, pero consagración. La consagración te lleva a la perfección. Amén. Nos lleva a la perfección. Bueno, oremos pues. Si hay alguna duda, nos lo hacen saber. Si no, le preguntan a uno de los hermanos que puso mucha atención. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos haces verte a ti, Señor. Señor, y esta palabra, consagración, consagración. Oh, perdona, Señor, porque no hemos tomado con seriedad el sacerdocio. Oh, Señor, y podemos ser sustituidos, Señor. Otro puede tomar el lugar, Señor. No permitas, Padre. Ten misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser esos vencedores que tú buscas, Señor. Esa gente, Señor, que es santa, que se santifique todavía, Señor, que está santificándose, está consagrando cada día, purificándose, Padre. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a, Señor, ser gente que está ejerciendo el sacerdocio. Oh, gracias te damos por tu palabra. Gracias por ese tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.